Buenos días. La actividad que hoy nos corresponde ver son Salud Pública, Promoción de la Salud y Epidemiología. Su servidor, Víctor Manuel Pérez Ilagoro, maestro en Salud Pública, pues va a ser el encargado de dar esta parte. Para eso iniciamos. Y estos ejercicios están contemplados desde el punto de vista del programa de la UNAM. Ok. Les voy a dar unos segundos para cuando termine de hacer la presentación de cada una de las diapositivas, ustedes pueden determinar cuál sería la respuesta correcta. Y después ya tendré que dar yo la respuesta correcta para que ustedes puedan comparar qué es lo que ustedes están analizando. Iniciamos. Paciente masculino de 1 año de edad que acude a control del niño sano. Al presentar la cartilla de vacunación, se muestra que tiene esquema completo hasta antes del año y la vacuna que se tiene que aplicar es, pueden determinar rotavirus, tercera dosis, refuerzo de pentavalente, doble viral, triple viral. La vacuna que se aplica al año de edad viene siendo la que conocemos como triple viral, sarampión, rubiola, parotiditis, y el refuerzo sigue siendo a los 6 años de edad. La rotavirus actualmente nada más se aplican 2 dosis, que es a los 2 y 4 meses. El refuerzo actualmente ya no me estaba manejando penta, sino hexavalente, se aplica a los 2, 4 y 6 meses. Y la doble viral es la que se aplica entre los 12 y 49 años de edad, un refuerzo, sobre todo con el propósito de eliminar rubiola congénita. Un recién nacido de 3 semanas de vida, eutóxico, peso al nacer de 3 kilos 200 gramos, con aplicación de vacuna BCG y antihepatitis B, aplicación de vitamina A, sin realización de tamiz neonatal, alimentación exclusiva al seno materno hasta la actualidad. Inicia hace 2 días al presentar vómito, empieza a disminuir su alimentación, a la exploración física se encuentra con deshidratación y ritmo cardíaco anormal, con exámenes de laboratorio con niveles anormales de sodio y potasio. Con estos datos, un diagnóstico presuncional sería que está presentando una enfermedad gastrointestinal, hiperplasia suprarrenal congénita, alteraciones del corazón o un evento adverso a la vacunación. Lo que nosotros siempre debemos de estar preparados es de que a todos los recién nacidos entre el tercer y quinto día se les realice tamiz metabólico ampliado, que este siempre se va a realizar entre el tercer y quinto día de nacido, siempre y cuando tenga un peso normal, como fue con este niño. Porque uno de los problemas frecuentes de las enfermedades metabólicas congénitas es la hiperplasia suprarrenal congénita, que en el 75% viene siendo una variedad perdedora de sal. El otro 25% puede ser una enfermedad virilizante, pero la variedad perdedora de sal no, se va a presentar entre el día 20 y 30, es cuando inicia normalmente la sintomatología. Una madre de un niño de 4 meses acude al puesto de vacunación en una Semana Nacional de Salud para preguntar si a su hijo le pueden administrar la vacuna antipoliomielítica bivalente tipo Sabin. Tiene esquema completo para su edad. Y entonces, pues la posible respuesta sí, porque se le aplica a todos los niños menores de 5 años en semanas nacionales.
Sí, porque cuenta con esquema completo para su edad, no porque tiene que tener el antecedente de 2 dosis previas de antipolio inactivada. Sí, porque el niño está sano. Ya no se está manejando actualmente como rutina la vacuna Sabin. ¿Por qué? Porque para que a un niño se le aplique, tiene que tener 2 dosis de vacuna antipolio tipo Salk. Y entonces, si el niño tiene 4 meses, acaba de recibir la vacuna antipoliomielítica tipo Salk. Por lo tanto, no, porque tiene que tener 2 dosis previas de antipolio inactivada, la tipo Salk. Madre de recién nacido de 30 días. Acude porque su hijo se encuentra somnoliento, estreñido y nota que tiene su piel con tinte ictérico. A la exploración física se encuentra con ictericia, somnoliento, frente amplia, llanto ronco, y de los exámenes de laboratorio los resultados de PKU son 100 microgramos. La 17-OHP presenta 20 microgramos y la T4 presenta 0.02 microgramos por decilitro. El diagnóstico probable es uno de los problemas metabólicos congénitos. También viene siendo el hipotiroidismo congénito. Una de las sintomatología que nos empieza a dar viene siendo el llanto ronco. Ellos nos presentan esto. Además, la ictericia que está presentando normalmente tarda más días y no se elimina como si fuera una ictericia fisiológica. Y esto obviamente con los resultados del laboratorio nos tiene que dar el diagnóstico definitivo de un hipotiroidismo congénito, y estos niños tenemos que darles tratamiento. Se maneja como una urgencia pediátrica y tenemos que darle tratamiento antes de los 30 días en lo ideal. Madre de niño de 3 meses de nacido acude por presentar movimientos espasmódicos en brazos y piernas y la orina con olor a ratón. A la exploración se encuentra con piel blanca, ojo claro, cabello rojizo, y se corrobora con lo que dice la madre de temblores y espasmos. El diagnóstico probable sería en este caso la fenilcetonuria nos da un tinte, un color de piel más blanco, un cabello rojizo, y el olor de la orina sí lo manifiesta con olor a ratón. Habría que corroborar, pues tiene también el asterixis, habría que comprobar, pues, para ver los problemas de la fenilcetonuria, pero el diagnóstico probable sería fenilcetonuria. Paciente masculino que presenta síndrome coqueluchoide. Para realizar el protocolo de investigación de posible contagio, ¿a cuántos familiares les tiene que tomar muestras de acuerdo a normatividad de vigilancia epidemiológica? La normatividad para estos casos de síndrome coqueluchoide, donde incluye pues algunos virus y bacterias, como sería la Bordetella pertussis, sincicial respiratorio, algunos de este tipo de virus. Normalmente las personas adultas presentan o son portadores asintomáticos. Por lo tanto, un niño que se enferme de una tosferina o que están presentando primero pues síndrome coqueluchoide, hasta que no ratifique uno a la Bordetella pertussis,
uno de los convivientes tiene que ser el transmisor. Y los convivientes, obviamente, de los niños menores, pues siempre son los más cercanos a ellos. Por lo tanto, la norma nos dice que tenemos que hacerle a 5 familiares mínimo una toma de exudado faríngeo para bordetela. Esto es lo que tenemos que realizar nosotros. Una mujer de 54 años acude a realización de Papá Nicolau sin signos ni síntomas. De acuerdo al nivel de prevención que manejamos, de acuerdo a la historia natural de la enfermedad, ¿qué nivel de prevención estamos realizando? De acuerdo a la historia natural de la enfermedad de Leven y Clark, la prevención primaria nos incluye promoción, educación para la salud, protección específica, y la prevención secundaria nos incluye primero pruebas de tamizaje para hacer un diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado. Todas las pruebas de tamizaje son de prevención secundaria. La terciaria, pues ya vemos que es rehabilitación, y la primordial son las acciones a nivel global de la comunidad, de las personas de la comunidad. En una fábrica que contaba con 426 trabajadores, se realizó un festejo. De los 426 trabajadores acudieron a comer 322. De estos 322, 56 presentaron datos de problemas intestinales 6 horas después. Ante un brote, tenemos que determinar la tasa de ataque. Y la tasa de ataque de este ejercicio fue de 0.5. Aquí es donde nosotros, para una tasa de ataque, tenemos que ver en el numerador que fueron los 56 que presentaron los datos de problemas gastrointestinales entre la población expuesta, que fueron 322. 56 entre 322 por 100 nos va a dar el resultado de 17.39% para esta tasa de ataque. En una jurisdicción se realiza un análisis de la mortalidad materna. Observan que existen 3.415 mujeres de edad fértil. Durante el año de estudio se atendieron 326 recién nacidos. Se presentaron 4 defunciones como consecuencia durante el embarazo, parto o puerperio. La tasa de mortalidad materna fue de 0.5. Igual nuestra fórmula para determinar muertes maternas dice número de casos, en este caso son las defunciones, que son 4, entre total de nacidos vivos, que en este caso fueron 326. 326, y la fórmula, la constante, nos dice que es por 100.000 nacidos vivos. El resultado de hacer la operación 4 entre 326 por 100.000 nos da una tasa de mortalidad de 1.22 por 100.000 nacidos vivos. En una localidad de 30.000 habitantes ocurrieron 300 casos de fiebre hemorrágica, con 38 defunciones por todas las causas y 7 por fiebre hemorrágica en un año determinado. La mortalidad general fue, y aquí tienen que hacer nuevamente la fórmula de mortalidad general, número de defunciones
entre el total de la población expuesta a fallecer. En este caso serían 38 defunciones entre 30.000 habitantes por dicen que por 10.000. En este caso nos dice que haciendo la operación sería 12.66 por 10.000 habitantes. La siguiente, que también corresponde a la tasa de letalidad por fiebre hemorrágica, es obviamente con los datos anteriores. Haciendo la fórmula para tasa de letalidad, número de defunciones por fiebre hemorrágica, que el ejercicio nos dice que son 7 entre 300 casos que fueron los que tuvieron la fiebre hemorrágica. Aquí tienen que determinar cuál viene siendo pues la tasa de letalidad. Y en este caso sería 233 por 10.000 habitantes. Sería la tasa de letalidad. De acuerdo a la norma oficial mexicana 007, embarazo, parto, puerperio y cuidados del recién nacido, el número de consultas mínimas en la embarazada de bajo riesgo refieren 5 consultas mínimas en mujeres embarazadas de bajo riesgo. La primera tiene que ser antes de la semana 12. Idealmente serían las 8 para poder estarla checando frecuentemente a la embarazada y no tengamos problemas pues con el binomio materno-fetal. Una mujer de 25 años de edad que cursa con embarazo de 32 semanas de gestación es una secundigesta, acude a revisión sin presencia de datos patológicos. ¿Qué vacuna le aplicaría? Como es una secundigesta y como ya tiene 25 años de edad, lo más adecuado es que le corresponda un refuerzo de toxoide tetánico, pero lo ideal es de que sea la que conocemos como TDPA, toxoide tetánico difterico y pertussis acelular. La semana de gestación ideal para poder aplicarla es entre la semana de gestación 27 a la 36 y sobre todo por el componente de pertussis, para tratar de evitar de que en los 2 primeros meses antes de la aplicación de la vacuna hexavalente el niño pueda adquirir tosferina, y entonces este sería la vacuna más adecuada para esta paciente. Masculino de 25 años de edad con un COMB positivo, asintomático, con radiografía de tórax normal, con un PPD o derivado proteico purificado de 14 milímetros de induración. ¿Qué tratamiento profiláctico es el que le corresponde? La norma oficial mexicana 006 de prevención, detección, control y tratamiento de tuberculosis nos dice que un paciente con un PPD, o también llamada prueba de Mantux o prueba de tuberculina, mayor de 10 milímetros de induración, tenemos que darle tratamiento profiláctico, y lo adecuado, de acuerdo a la norma, es isoniazida a 10 miligramos por kilogramo de peso, sin pasar de 300 durante 6 meses, teniendo diario. En esta situación
tenemos otra alternativa. La Organización Mundial de la Salud refiere que podemos otorgar tratamiento con isoniazida y rifampicina una vez a la semana durante 12 semanas para que no sea tan largo el tiempo de tratamiento profiláctico. Como no tenemos rifampicina en México, podemos utilizar la combinación de isoniazida más rifampicina una vez a la semana durante 12 semanas. Una mujer con un embarazo de 40 semanas de gestación que vive en una localidad donde la temperatura de medio ambiente pues es por arriba de los 25. Desea saber por qué solo tiene que darle alimentación al seno materno exclusivo y no alternada con agua. En este caso, el agua sí puede estar contaminada y sobre todo en este tipo de regiones con el clima con elevación de temperatura, por lo cual sí le puede causar alguna infección. Obviamente al darle otro tipo de líquidos no va a haber una buena succión, por lo tanto también disminuirá la producción láctea de la madre. Y sí se puede dar alternada la lactancia materna y agua. Las respuestas A y B son correctas. El agua puede estar contaminada, por lo cual preferible en los niños menores de 1 año siempre darle alimentación al seno materno exclusiva. Dice la Organización Mundial de la Salud que mínimo durante los 6 primeros meses de vida. Acude con ustedes un niño con la madre con un niño de 1 año de edad con antecedente de hipogamaglobulinemia congénita. Acude para que al año de edad le apliquen la vacuna triple viral, sarampión, rubiola, parotiditis. La decisión de ustedes es una de las contraindicaciones de poder aplicar vacuna triple viral, sarampión, rubiola y parotiditis es cuando los niños tienen ya antecedentes de hipogamaglobulinemia congénita. Por lo tanto, no se le puede aplicar por el antecedente patológico. Paciente de 5 años que fue mordido por un murciélago. La indicación médica es vacunación antirrábica con vacuna de células Vero y el esquema es en México siempre el esquema ya ante una agresión por un animal potencialmente rabioso y como puede ser el murciélago es de 5 dosis en los días 0, 3, 7, 14 y 28. Son los que manejamos en México para la vacunación antirrábica con vacuna de células Vero. Niño de 6 meses de edad, el cual hace una semana acudió a vacunación contra hepatitis B, neumococo 13 valente, heptavalente, rotavirus, y acude por presentar dolor abdominal intenso, vómito persistente, sangre en las heces, distensión abdominal y fiebre. Se sospecha de un evento supuestamente atribuible a vacunación. ¿Qué vacuna estaría probablemente involucrada? Una de los eventos adversos, de acuerdo al manual de eventos probablemente asociados a la vacunación, nos dice
que una de las vacunas que nos puede ocasionar intususcepción intestinal o invaginación intestinal sería la vacuna contra rotavirus. Esta es la que tendríamos que estar al pendiente por una probable invaginación o intususcepción intestinal. Niño de 18 meses de edad presenta fiebre de más de 38.5 grados centígrados, exantema maculopapular irritable, astenia, dinamia y malestar general. Se diagnostica como enfermedad febril exantemática y de acuerdo a la norma 017 de vigilancia epidemiológica, la notificación hacia la Secretaría de Salud tiene que ser esta es una de las enfermedades que la misma norma nos maneja con que tiene que ser de manera inmediata en cuanto se sospecha el diagnóstico. Nosotros no tenemos por qué tener un diagnóstico definitivo. Simplemente tiene fiebre y exantema, seguido de exantema, entonces ya son los dos criterios principales para diagnosticar una enfermedad febril exantemática y la notificación tiene que ser inmediata. Ya el personal de la Secretaría de Salud tendrá que hacer la vigilancia para poder corroborar o descartar la enfermedad febril exantemática. Un paciente también con enfermedad febril exantemática. Se realiza determinación de IgM antisarampión por ELISA y el resultado nos muestra que es indeterminado y se decide tomar dos muestras con intervalos de 15 días para la realización de IgG antisarampión, siendo las dos positivas, el segundo 3 veces mayor que el primero. Con estos datos el resultado es normalmente pues depende del tiempo de la enfermedad y para la toma de IgM, que es cuando se dice que es una actividad reciente. La IgG siempre la toma uno como una respuesta de memoria, pero cuando el IgM es indeterminado y se realizan muestras de IgG que llamamos pareadas, una hoy y otra dentro de 15 días, y si la segunda sale mucho más elevada que la primera, estamos ante un caso de sarampión. Podemos manejar pues también las muestras de IgG, pero pareadas, no con una sola toma de muestra. Una mujer de 23 años, la cual se realiza estudios de laboratorio, presentando BDRL positivo 1 a 64. Es necesario hacer una prueba confirmatoria de acuerdo a la presentación de BDRL. ¿Cuál sería una de las pruebas confirmatorias para confirmar o descartar el BDRL positivo? En este caso el BDRL nos está hablando de un problema de sífilis. Por lo tanto, tendríamos que hacer la prueba FTA-ABS que se realiza con microscopio electrónico en campo oscuro y donde se puede identificar perfectamente el treponema. Con esto se haría la prueba confirmatoria. Un paciente de 2 años que es traído por su madre por presentar 5 evacuaciones semilíquidas, vómito en 2 ocasiones, malestar general e irritabilidad, sin presencia de deshidratación. La conducta a seguir es el uso de antibióticos, uso de antiespasmódicos, vida suero oral, ponerlo en ayunas. ¿Cuál sería su decisión? Como
Todos los menores de 5 años de edad, cuando tienen algún problema por enfermedad diarreica, lo primero que tenés que ver siempre y cuando no empiece con deshidratación. Y para evitar precisamente la deshidratación es otorgar vida sueroral. Es de las conductas que siempre tenemos que tener. Paciente de 65 años con antecedente de enfermedad respiratoria frecuente. La mejor manera de prevenir esta patología es después de los 60 años es adecuado aplicarle un refuerzo de vacuna antineumocóxica 23 valente. Es necesario la vacunación contra influenza estacional cada año. Es necesario también ministrarle vitamina A y C como previo a temporada invernal. Por lo tanto, todas estas acciones son las que se le pueden realizar al adulto. Un paciente de 55 años de edad, diabético de 12 años de evolución, sin un control adecuado de la glicemia, refiere cansancio de las piernas por las tardes y sensación de quemazón. Las medidas preventivas para evitar complicaciones en miembros inferiores secundarias a diabetes son, aquí tendremos que hablar de lo de pie diabético, qué es lo que le tienen que realizar para poder analizar si tiene o no tiene datos ya para pie diabético. Tienen que iniciar también con determinación si no tiene pues problema de neuropatía diabética por medio del monofilamento. El problema principal es el problema circulatorio en miembros inferiores. Por lo tanto, de los dos pulsos principales que tienen que palpar, pulso pedio y pulso tibial posterior, para valorar la circulación y el valorar el estado de la piel, si no tiene heridas, no tiene alguna lesión que puede ocasionar, y si tiene problemas de sensibilidad, pues obviamente, y problemas de circulación, nos llevaría a un pie diabético. Por lo tanto, son todas las acciones que se le pueden realizar a este tipo de paciente. Una mujer de 46 años con antecedente de madre con cáncer de mama del lado izquierdo acude a la consulta asintomática. Refiere que se realiza autoexploración de mama desde los 35 años sin detectar ningún problema. La acción a realizar es lo que nos dice la norma para detección de cáncer de mama, la 014, nos diría que en este caso tiene un antecedente familiar de cáncer de mama. Por lo tanto, a partir de los 40 años de edad, lo que se tiene que realizar es una mastografía por el antecedente de cáncer de mama. Un paciente de 66 años, al cual se le realiza un diagnóstico de depresión leve. La conducta a seguir es, o le otorgan tratamiento antidepresivo con dieta y ejercicio, tratamiento nada más con dieta y ejercicio, o ambas, o no, o simplemente no requiere manejo. Cuando las depresiones son leves, la mejor conducta pues es tratarlos con dieta, hacer que realice ejercicio al aire libre y un grupo de ayuda. Y esto normalmente, sin necesidad de tratamiento antidepresivo, se puede llevar a cabo perfectamente. El catalizador más importante para la serotonina viene siendo el ejercicio al aire libre por los rayos ultravioletas que van a activar la serotonina.
Por lo tanto, con esto sería lo adecuado. No requeriría tratamiento antidepresivo farmacológico, de cualquiera de los dos tratamientos que se le pueden otorgar. Una mujer de 63 años con diagnóstico de tuberculosis pulmonar por vaciloscopía. Hace 3 meses y con tratamiento acortado estrictamente supervisado, el DOTVAL continúa presentando vaciloscopías positivas 3 cruces. La conducta a seguir es: normalmente, si no hacemos un control con cultivo, la vaciloscopía nos puede dar falsos positivos, que alguna micobacteria típica, algún hongo como el actinomiceto, nos pudiera dar una falsa positividad hacia micobacteria tuberculosa, por lo cual siempre va a ser necesario realizar el cultivo, y si sale positivo el cultivo para micobacteria tuberculosa, hacer drogoresistencia y también realizar cultivo para hongos, porque en ocasiones son los que nos confunden a la micobacteria tuberculosa, y se supone que con un tratamiento acortado estrictamente supervisado, al mes ya tendría que negativizarse la vaciloscopía. Adolescente por herida grave por mordedura de perro en pierna derecha hace 3 horas. Acude al servicio de curaciones y la acción que se realiza en este servicio es: curación de herida con besalconia al 1%, sutura de las heridas, vacunación antirrábica con células Vero en los 5 días, en las 5 dosis, o curación de herida con agua y jabón, aplicación de gamma globulina y vacunación con vacuna de células Vero en días 0, 3, 7, 14 y 28. Curación de heridas con agua y jabón, aplicación de gamma globulina y vacunación en los días 0, 3, 7, 14 y 28. Curación de herida con agua y jabón, aplicación de gamma globulina antirrábica, obviamente, vacunación con células Vero en las 5 dosis y toxoide tetánico previa consulta del estado vacunal. Y la última sería curación con agua y jabón, aplicación de gamma globulina, aplicación de la vacuna células Vero en el esquema de 5 dosis, aplicación de toxoide tetánico si requiere, y antibióticos tipo penicilina y clindamicina, obviamente si no hay alergia. ¿Cuál decidiría? Esto es frecuente que uno pueda ver en la consulta y sobre todo en los servicios de urgencia. Cuando las heridas son graves, tenemos que manejarlo de acuerdo al manejo de heridas graves. Por lo tanto, se le tiene que realizar curación con agua y jabón mínimo 10 minutos en una curación enérgica. Aplicación de gamma globulina, 20 unidades internacionales por kilo de peso, intralesional. Aplicación de vacuna células Vero en el esquema de 5 dosis. Si se requiere, tienen que valorar porque pues puede ser una herida potencialmente contaminada, la valoración de toxoide tetánico, y el antibiótico tiene que ser profiláctico en heridas graves. Y aquí, pues bueno, tenemos que ver qué tipo de bacterias son las que se presentan cuando es mordedura de perros, y tenemos que ver aerobios y anaerobios. Tenemos que cubrir los dos tipos de bacterias. Por lo tanto, la clindamicina para anaerobios y la penicilina para aerobios. En un estudio de casos y controles en un brote de intoxicación alimentaria, uno de los alimentos presenta una razón de momios
de 17. Con este resultado podemos concluir que no hay asociación entre la intoxicación y el alimento. Existe asociación entre la intoxicación y el alimento. El alimento, en lugar de ser un efecto, un factor de riesgo, es un factor protector, o no se puede concluir nada con este resultado. La razón de momios, que es una medida de asociación de acuerdo a los criterios de Bradford-Hill para hablar fuerza de la asociación, nos dice que cuando el resultado es menor de 1 es un factor protector o no tiene nada que ver entre las dos variables en estudio. Cuando es 1 exactamente, nos diría que es un término de igualdad, por lo tanto no hay diferencias entre las dos variables, pero cuando es mayor de 1 la razón de momios, y nos dice que este 17 existe una asociación entre la intoxicación y el alimento. Más de 1 indica exceso de riesgo, más de 3 indica que podemos cambiar nuestra conducta clínica, y la razón de momios siempre nos va a hablar en términos de probabilidad. Por lo tanto, tenemos que determinar que sí existe una asociación entre la intoxicación y el alimento. En una unidad médica de primer nivel, se está revisando las estadísticas para determinar la prevalencia de hipertensión arterial en base a la guía de práctica clínica de diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial en el primer nivel de atención. La escala de medición utilizada es la escala nominal. Es mutuamente excluyente, exhaustiva y no tiene jerarquía. La escala ordinal nos indica que sí existe jerarquía de acuerdo, pero también es una manifestación subjetiva. La escala de intervalo y la de razón son cuantitativas. En este caso, como establecemos un diagnóstico de normal, prehipertensión 1 o prehipertensión 2, la escala de medición con la que estamos trabajando sería una escala ordinal. En un estudio de prevalencia de colelitiasis, los resultados indican que por cada 3 mujeres, un hombre presenta la patología. La escala de medición que estamos viendo con esto es frecuencia, proporción, razón o tasa. La frecuencia nos indica cuál es el número de casos. Proporción, matemáticamente dirían la proporción, el numerador está incluido en el denominador y se multiplica por una constante que normalmente es 100. En la razón, el numerador no está incluido en el denominador y se puede pues establecer una medición. Y en la tasa normalmente nos mide la velocidad de presentación de un evento. Por lo tanto, la pregunta adecuada, por cada 3 mujeres hay un hombre con problemas de colelitiasis, y esto nos indica que es una razón para poder comparar. Es lo mismo que dicen, ¿cuál es el índice de masculinidad? Es una razón. Normalmente por cada 100 mujeres, ¿cuántos hombres hay? O sea, el numerador no está incluido en el denominador, y esto es una razón. Una mujer de 28 años, de gesta 1, cesárea 1, parto 0, aborto 0, es madre soltera. Hace 1 año y medio durante su embarazo presentó preeclampsia, motivo por el cual se le realizó cesárea.
Actualmente acude con el médico para determinar si no le quedaron secuelas a nivel renal. El nivel de prevención donde se está actuando es primordial, primario, secundario, terciario. Ya vimos cuáles son los primordiales para la población en general. La prevención primaria, pues son educación, promoción, protección específica. La secundaria es detección oportuna, tratamiento adecuado y tener un buen control del paciente. Y en este caso, la hipertensión que presentan las mujeres con preeclampsia puede tener afectación en cualquiera de tres órganos, o nos puede dar tres problemas: infarto, problema renal o enfermedad vascular cerebral. En este caso, la paciente estaría haciendo una prevención terciaria para ver si la preeclampsia no le dejó daño renal. Y uno de los problemas principales en preeclampsia es año y medio, 2 años después de la patología, pueden presentar daño renal y pueden tener un problema más serio. Adolescente de 19 años. Quiere estudiar la carrera de médico cirujano. Dentro de sus antecedentes personales, refiere convivencia con un tío con diagnóstico de tuberculosis pulmonar en tratamiento. El adolescente nunca ha presentado sintomatología de tuberculosis. Cuenta con su vacuna BCG al nacer. Se realizó una prueba de PPD o prueba de Mantux o prueba de tuberculina, teniendo un resultado de 12 milímetros de induración. El diagnóstico es uno de los problemas principales que tenemos de por qué no se elimina la tuberculosis es cuando queda como tuberculosis latente, porque ni es bacilífero, no da signos ni síntomas, entonces el diagnóstico tiene que ser una tuberculosis latente. Y hay que otorgarle tratamiento, como ya vimos en diapositivas anteriores. Acuérdense que aquí en México, una prueba de PPD con más de 10 milímetros de induración es positiva y hay que dar tratamiento profiláctico. Un niño de 9 años traído por su madre al servicio de urgencia por sufrir agresión por mordedura de perros callejeros, en cara presenta un colgajo que requiere puntos de afrontamiento. La conducta a seguir es: requiere limpieza de herida más vacuna antirrábica. Limpieza de herida antirrábica y vacuna antirrábica y antibiótico. O limpieza de herida, antibióticos, gamma globulina antirrábica y vacuna antirrábica. Normalmente cuando son colgajos, la normatividad también nos marca que si hay un colgajo tenemos que poner puntos de afrontamiento. Y antes de poner los puntos de afrontamiento, tenemos que aplicar gamma globulina hiperinmune antirrábica, que ya habíamos mencionado que es a 20 unidades por kilogramo de peso en intralesional, para poder, antes de poner los puntos de afrontamiento y no nos quede el colgajo ahí en el cuerpo. Y entonces sí tiene que hacer. Y aquí normalmente también tendríamos que ponerle antibiótico. Ok. Masculino de 47 años de edad, encargado de almacén en una empresa, donde refiere sobrecarga de trabajo. Refiere a pegarse a consejería médica, alimentación saludable, hace ejercicios, sus parámetros metabólicos están normales, pero su nivel de insulina no, y es de 8. ¿Cuál podría ser la causa por lo cual el nivel de insulina esté elevado?
Uno de los problemas de determinantes sociales, pues tenemos que ver que el estrés es el que nos puede producir mayores niveles de insulina por incremento de cortisol. El cortisol es bueno, nos indica que estamos vivos y que tenemos que reaccionar adecuadamente. Pero cuando el cortisol se mantiene por sus niveles arriba, no se apaga, no desciende, ¿por qué? Pues porque estamos vivos y siempre va a tener una presión, va a ser un determinante para que su nivel de insulina esté por arriba de los valores normales. Y de este problema, cuando un dato maneja la magnitud de un problema, estamos refiriéndonos a una prevalencia, incidencia, razón o proporción. Cuando un dato refleja magnitud de problema, acuérdense, magnitud de problema, ¿qué tanta gente está siendo afectada? Es lo que se refiere a la magnitud. Su respuesta sería, en este caso la magnitud dice cuánta gente está afectada y la prevalencia nos indica números de casos existentes en un momento determinado y en una localidad. La incidencia nos indica casos nuevos de un problema. Razón, comparación entre dos datos, y la proporción, pues obviamente no nos daría la situación. Por lo tanto, quien nos va a dar la magnitud de un problema va a ser la prevalencia. Y en este caso es cuando uno hace hasta el análisis de la situación de salud. Si en una comunidad dice que tiene una prevalencia de 14% de diabetes mellitus, y si la última encuesta nacional de salud y nutrición nos dice que fue de 12, tendríamos un problema porque está 2 puntos arriba de la encuesta nacional, así que sería el indicador. Por lo tanto, la prevalencia nos indica la magnitud. La razón podría ser el estrés, que eso fue el anterior que vimos, no sé por qué se me atrapó aquí, pero bueno. La prevalencia es un dato que refleja la magnitud de un problema, indica la cantidad de personas que tienen la enfermedad en un punto en el tiempo y depende pues de dos factores: los sujetos que han estado enfermos y la duración de la enfermedad. De eso depende la prevalencia. En un diseño de estudio epidemiológico, donde se puede determinar la incidencia, es transversal, casos y controles, cohorte y ecológico. En el estudio o diseño de estudio epidemiológico, donde se puede determinar la incidencia, es en el de cohorte, porque todos los pacientes tienen que estar libres de la enfermedad al momento de inicio. En el transversal no se puede determinar causalidad, es en un momento específico de tiempo. Casos y controles, pues es lo que llama uno normalmente estudios retrospectivos, no se puede sacar ni prevalencia ni incidencia. Y en el ecológico prácticamente maneja tasas, datos grupales, no maneja base individual. Por lo tanto, la respuesta correcta sería un estudio de cohorte donde se puede identificar perfectamente la incidencia del problema. ¿Por qué? Porque para determinar la incidencia es necesario seguir en el tiempo a los individuos con la enfermedad y en determinado momento ellos se van a enfermar. Son los casos nuevos. Indica probabilidad de que un individuo desarrolle la enfermedad en un periodo de tiempo determinado. Y en este caso, la probabilidad que nos va a decir, nos va a marcar nuevamente es la incidencia. ¿Qué probabilidad tiene de que un individuo nos desarrolle la enfermedad en un momento determinado?
¿sí? Ni aquí es donde tenemos la respuesta. Es una medida de gravedad de una enfermedad para producir la muerte. Tasa de mortalidad general, tasa de mortalidad específica, tasa de letalidad, índice de gravedad. Normalmente, lo que conocemos como medida de gravedad de una enfermedad, pues viene siendo la tasa de letalidad. ¿Qué tan letal es? Por ejemplo, podemos decir que el COVID-19, aquí en nuestro país, la tasa de letalidad pues fue en promedio del 8%. De cada 100 pacientes que tenían COVID, 8 se morían. En cambio, si decimos tasa de letalidad del ébola, es del 80% en promedio. Durante la pandemia de COVID-19, el Estado de México presentó una gran velocidad en el número de casos. Esto se debió a, una velocidad que se nos estaban infectando muchos los pacientes más rápido que en otros estados. Puede verse, dirían, periodo de incubación de la enfermedad, densidad de población y población susceptible. Es una pandemia de fuente propagada o todos pueden ser adecuados. Aquí, el periodo de incubación es importante para poder determinar cómo se nos va a transmitir. La densidad de población. El Estado de México, normalmente a nivel nacional decimos que la densidad de población es de 60 habitantes por kilómetro cuadrado. Y en el Estado de México tenemos en promedio 700. Pero si nos vamos a la zona oriente del Estado de México, tenemos una densidad de población de 15,000 habitantes, por lo tanto, estaban pegados unos con otros y la población, siendo susceptible, era adecuado. Y además, es una pandemia de fuente propagada, quiere decir que va transmitiéndose de persona a persona. En la prevención primaria, mediante las acciones de promoción, educación y protección específica, ¿qué es lo que buscamos con estas acciones? Reducir prevalencia, reducir incidencia, reducir complicaciones. En la prevención primaria, pues el objetivo con las acciones que estamos determinando es reducir la incidencia. Si logramos quitar con las acciones de promoción, educación y protegemos específicamente a nuestra población, pues buscamos reducir la incidencia. Es el objetivo de la prevención primaria. ¿Por qué? Porque las acciones de prevención primaria se desarrollan en el periodo prepatogénico y están encaminadas a lo que ya hemos visto. Por lo tanto, tenemos que ver que la prevención primaria, sus acciones se dedican más que nada a disminuir la incidencia. Y las acciones de prevención secundaria, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y limitación del daño, pretende con estas acciones, normalmente en la prevención secundaria, pretendemos pues disminuir la prevalencia. Cuando la enfermedad no tiene curación, se orienta a incrementar la supervivencia y a mejorar la calidad de vida. Pero el objetivo principal de la prevención secundaria es disminuir la incidencia. La puerta de salida de un agente del organismo que en general es la más importante y la más difícil de controlar es esto lo vimos pues en la pandemia de COVID. El tracto respiratorio es el más importante y el más difícil de controlar, a pesar de todas las medidas que nosotros implementábamos de acuerdo a la normatividad o a las indicaciones de nivel nacional. El tracto respiratorio
Esa es la puerta de salida más complicada que podemos tener para poder controlar una enfermedad. ¿Sí? Es la de mayor difusión y es la que tenemos. Normalmente aquí es donde hasta uno dice cuál es el R0, que es cuál es la capacidad de transmitirse o de propagar la enfermedad por una persona. Y el el sarampión, es el que tiene el R0 más alto, que sería entre 14 y 18. El VIH dirían, bueno, ese nada más tiene un R0 de 7. El ébola afortunadamente tiene entre 1.5 y 2. El COVID tuvo un R0 de 3. Los estudios realizados a nivel internacional sobre determinantes sociales y mortalidad en personas de 25 años y más han demostrado que el principal factor es... ¿Cuál sería el principal factor en determinantes sociales para que la gente se muera más? No de una sola causa, de todas las causas. Los estudios de Marmot y colaboradores nos dicen que el principal problema va a ser la jerarquía ocupacional, que esto, dependiendo de la jerarquía que ocupe uno, es un factor, es un determinante social que va a influir en la mayor mortalidad. Y los demás también influyen, obviamente, a medida que aumenta la edad, pues va aumentando la probabilidad de que tenga más mortalidad. El sexo, pues ya hemos visto también que la mujer tiene 2 años en promedio de vida más que el hombre. La educación es importante también, pero en primer lugar, según los investigadores de determinantes sociales, nos dicen que la jerarquía ocupacional, ¿por qué? Porque va a tener más estrés, y eso ya lo habían visto en diapositivas anteriores. Dentro de los principios de causalidad, el diseño de estudio considerado el más sólido y confiable con mayor evidencia es el ensayo clínico controlado. El experimental es el que nos daría las evidencias más sólidas y confiables. Todos los demás son observacionales. Y de los observacionales, el más sólido para la causalidad es, aquí no tenemos que ver que serie de casos y transversal normalmente son descriptivos. Casos y controles tiene problemas de sesgo, normalmente por cómo elige uno casos y controles para la investigación. Por lo tanto, el más sólido, el que más se aproxima al ensayo clínico controlado, es el estudio de cohorte. Que también hay cohortes retrospectivas o cohortes llamadas cohortes históricas. Ok, el estudio más propenso a sesgo. Y hasta les di la respuesta en el anterior, que el que nos tenemos problemas con los sesgos son los estudios de casos y controles por la selección de los individuos, de cuáles van a ser mis casos y cuáles van a ser mis controles. Esto aquí se le pasa, pues las ventajas de un estudio de casos y controles: aporta ideas, son rápidos, económicos, útiles para enfermedades raras, permiten estudiar a todos los casos disponibles, facilita el estudio de enfermedades de larga evolución porque viene siendo de los llamados retrospectivos, y evalúa múltiples factores de riesgo o protección para una enfermedad. Las desventajas es que depende de la calidad de los registros, son pocos eficientes en caso de exposiciones raras, no calcula frecuencias o incidencia de enfermedades, no determinan la relación temporal entre causa y efecto, susceptible a muchos sesgos, sesgo de memoria, sesgo de mala clasificación, sesgo de medición. Es un problema con los estudios de casos y controles si no se hace adecuadamente.
Las medidas de asociación, la medida más utilizada para el estudio de casos y controles es, las tres son de fuerza de la asociación, pero ¿cuál es la específica para cuando uno está analizando ya los datos para un estudio de casos y controles? Es la razón de momios. Podemos sacar hasta la fracción etiológica en estudios de casos y controles, pero la más adecuada, la que siempre estamos analizando como medida de asociación en estudios de casos y controles, es la razón de momios. Sus resultados normalmente impactan en las prácticas de guía clínica. ¿Qué tipo de estudios son los que sus resultados van a impactar? En las prácticas de guía clínica. Y siempre nos vamos de el más bajo, en los que nos presentan menor evidencia, serie de casos, transversal, casos y controles, y el que nos impacta en las prácticas de guía clínica son los estudios de cohorte. Porque los estudios de cohorte son diseños muy utilizados en investigación, representan mejor nivel de evidencia en estudios descriptivos, sus resultados impactan en las prácticas de guía clínica, analizan adecuadamente la relación de causalidad. Es el diseño que más cumple con los criterios de Bradford-Hill. Cuando existen datos atípicos en una serie de datos, la mejor medida de tendencia central es dato atípico. Significa que está fuera de lo normal, fuera de la curva de área bajo la curva normal. Vamos a suponer que alguien gana, les voy a inventar, alguien gana 3, 4, 5 pesos al día y alguien gana 60. Ese sería un dato atípico. No está conforme al promedio de las otras, por lo cual no nos es útil la media ni la moda. El mejor dato, cuando existen valores fuera de lo normal, la mejor medida para analizar es la mediana. Factor asociado a la exposición del estudio, y es independientemente un factor de riesgo para la enfermedad. ¿Cuál de ellos es? El riesgo relativo es una medida de fuerza de la asociación. Razón de momios también. Un factor asociado a la exposición del estudio y es independientemente un factor de riesgo, sería el factor de confusión. Como cuál sería en este caso, le presento un ejemplo. Estamos viendo que si la obesidad es causante de problema cardiovascular, pero si no tomamos en cuenta que la persona también tiene hipertensión, la hipertensión por sí misma nos puede dar problemas cardiovasculares. Si no controlamos los factores de confusión, el peso que tenga este factor confusor lo vamos a agregar a la obesidad y vamos a decir que la obesidad tiene un impacto grande en los problemas cardiovasculares. Por lo tanto, cada vez que hagamos algún estudio, tenemos que controlar los factores de confusión, que independientemente, ellos por sí solos pueden hacer que tengan el efecto definitivo, la causa definitiva.